Bienvenidos sean todos a Negocios Invertidos, el programa dedicado a los negocios, emprendimientos e inversiones. El día de hoy queremos hablar respecto de este fondo de emergencia, fondo de reserva. ¿Qué es lo que es este fondo? ¿Para qué sirve? ¿Si conviene o no? ¿Cómo lo podemos formar y cómo lo podemos hacer? Así que un poco abrir la discusión respecto a eso. Pablo, ¿cómo estamos hoy día? Bien, ¿y tú, Ricardo? Bien, bien también por acá. Excelente. Entonces, primero queremos explicar qué es lo que es y por qué mucha gente también lo recomienda. El fondo de reserva o fondo de emergencia, que le llaman algunos, es un fondo, un colchón, por así decirlo, que uno deja para cubrir ciertos gastos o ciertas necesidades que uno pueda tener cuando deja de tener un ingreso de manera constante. Por ejemplo, si yo estoy empleado y tengo un sueldo, tengo una remuneración, y dejo de percibir esa remuneración porque me despidieron o porque tuve que renunciar o por a veces motivo, necesito dinero para poder cubrir mi gasto durante los próximos meses. Entonces, para no quedar con la falencia o la necesidad económica de poder pagar los gastos ordinarios que uno tiene usualmente durante los meses, es que siempre se recomienda tener un fondo de emergencia para poder cubrir estos gastos durante una X cantidad determinada de tiempo hasta que uno pueda encontrar trabajo o pueda volver a generar otro tipo de ingresos. Eso más que nada es lo que le llaman este fondo de emergencia, fondo de reserva para patrimonial o en caso de que sea necesario algo así, en caso de alguna emergencia financiera. O también Ricardo, añadir que también hay veces que uno, no sé, o termina de trabajar en el mercado formal y empieza a emprender y ocupa quizá o trata de acumular un fondo de emergencia, porque obviamente el mundo del emprendedor es así. Al comienzo en el mundo del emprendedor uno no tiene ingresos de manera periódica. De hecho, al comienzo la mayoría de las veces son gastos. Así que un poco para poder darle rodaje al emprendimiento. Claro, exacto. Si uno también va a querer, como dice Pablo, emprender o sabe que viene una época donde va a haber menos ingresos, uno puede prepararse y formar este fondo para poder cubrir esos gastos como una provisión, por así decirlo, de la falta de ingresos que va a haber a futuro, en un futuro cercano. Hay una gran discusión respecto de cuánto es lo que uno debería ahorrar, cuánto es lo que uno debería tener, pero ¿Cuántos meses? ¿cuántos meses exactamente? Lo normal y lo que usualmente se ha llegado a acuerdo, no ha llegado a acuerdo, pero lo que usualmente se discute, o cuáles, mejor dicho, son los rangos que se recomiendan, son usualmente he escuchado entre 3 a 6 meses. Ese es como el rango que uno tiene. Por ejemplo, si yo tengo ingresos voy a inventar, 2 millones de pesos eh, y, y yo gasto 1.500.000, tengo que tener fondos por 3 o 6 meses, dependiendo de lo que uno requiera, por 1.500.000, cosa que yo pueda cubrir todos los gastos que tengo durante ese periodo. O sea, en caso de 3 meses serían 4,5 millones. Y en caso de 6 meses serían 9 millones. Claro. Entonces, la idea es eso, es tener ese fondo provisionado en caso de emergencia. Y por eso de ahí viene el nombre también. Pero ¿qué es lo que significa tener 4, 5, 6, 7, 9 millones de pesos guardados en una parte? ¿Sí? Oye, guardados en la cuenta corriente. eh, ¿cómo, cómo uno lo va a administrar? Pablo, no sé si tú tienes alguna idea de cómo podemos hacer eso. Mira, para serte honesto, yo no tengo fondo de emergencia. Eh, Así que si tengo alguna emergencia estoy en problemas. Pero no, la Crédito de verdad es que consumo, no tengo fondo. ¿Ah? un crédito de consumo. ¿Creen? No, la verdad es que no tengo fondo de emergencia, pero hay una explicación de por qué. Porque siento yo que el fondo de emergencia, al final para lo que sirve, como dice Ricardo, es para algún tema en que uno sienta que puede perder el trabajo, sienta al final que puede tener algo que necesite pescar plata de manera rápida y ocuparla. Eh, y no le veo mucho la diferencia a, por ejemplo, tener esa plata en vez de tenerla ya sea en un colchón o en el mismo, por ejemplo, depósito a plazo, quizás tenerla invertida en acciones
que igual pudiesen permitir de manera rápida vender y ocuparla. Porque uno no sabe cuándo uno va a tener alguna emergencia, o sea, como el nombre lo dice. Entonces, efectivamente, no es que no crea que pueda haber una emergencia, obviamente que puede pasar en cualquier minuto, pero yo prefiero tener eso en ciertas acciones que son líquidas, porque obviamente tampoco lo voy a tener en acciones poco líquidas que me va a costar vender o que al momento de vender puedo perder ahí parte de las ganancias, sino que las tengo en acciones más líquidas, quizás más dividenderas, que me permitan tener quizás ese poder de maniobra para poder hacerlo. Entonces, es básicamente por eso. Ahora, si a mí no me gustara el tema de las acciones y no quisiera irme por ese lado, sí, seguramente tendría un fondo de emergencia, quizá en algo seguro, ahí va a depender mucho del riesgo de cada persona. Como siempre conversamos, esto no hay esto no es asesoría, no hay ningún tema de recomendación de inversión, porque depende mucho de cada persona. Este es mi caso, yo lo hago así, pero obviamente que no es aplicable a cualquier persona y quizá hay otra persona que le sale más cómodo tenerlo en un depósito a plazo o en un fondo money market, que son, para la gente que no sabe, son fondos, una especie de fondo mutuo que uno puede poner el dinero y al día, a los 2 días ya uno puede retirarlo y tener la plata en la cuenta, que renta un poco menos que un depósito a plazo, pero es mucho más líquido. O sea, no es como el depósito a plazo que uno lo puede tener que tenerlo quizás, no sé, 30 días ahí parado. Y siento yo que ahí también se pierde un poco la idea del fondo de emergencia, porque si hay una emergencia, eh, que hace algo que uno necesita sí o sí pagar de acá a una semana y tiene la plata en el depósito a plazo, como que no le veo mucho sentido de tener, no sé si me explico, claro, si uno lo quiere tener en caso de perder el trabajo, que ahí ya uno lo puede preparar con más tiempo, sí, ahí uno puede tenerlo en un depósito a plazo. Pero también depende el para qué voy a tener este fondo de emergencia. No sé cómo es tu caso, Ricardo, qué piensas, tienes uno. Eh, Sí, sí, nosotros con mi señora, bueno, yo le contaba, nosotros con mi señora un poco somos trabajamos de manera un poco colectiva en la casa. Nosotros sí tenemos un fondo de emergencia que lo tenemos cubierto por 6 meses. Eh, Hay algunos que dicen, oye, podría ser un poco más, pero hemos preferido solamente dejarlo ahí y nosotros lo que hacemos es que lo vamos metiendo por ahora en depósito a plazo. Como bien decía Pablo, la idea aquí es hacerlo líquido, o sea, que sea algo líquido, ya sea como un money market, un fondo mutuo, o un depósito a plazo, dependiendo también cómo uno lo puede administrar, porque digo, mira, sabes que yo lo meto en depósito a plazo 30 días y justo en 2 días más o 3 días más tengo un problema, bueno, también depende de la capacidad, por ejemplo, una tarjeta de crédito, ya puedo pasarlo para tarjeta de crédito y de lo mismo si total al mes siguiente me van a cobrar y voy a tener los fondos del depósito a plazo para poder pagarlo. Entonces, eso depende mucho de cada familia, de cada persona, cómo ve su emergencia. Nosotros afortunadamente hemos logrado crear eso y un poco a lo que quería ir también es cómo armamos esto. Porque, porque no es como a nadie le sobran 4, 5, 7 millones de pesos de la nada y decir, ah, sí, los tengo aquí, los voy a meter en un depósito a plazo. Eh, y creo que siempre cuando uno ve videos, ya sea en YouTube acá mismo, o lo he escuchado o lo he leído, siempre parten recomendando cuando uno parte esta estrategia de empezar a generar fondos, ya sea para invertir o para comprar otra cosa, o justamente para esto mismo, para un fondo, uno empieza a ahorrar un poquito. Entonces, todos los meses, lo ideal siempre sería generar un ahorro, aunque duela el primer año, para poder generar este fondo de emergencia. Y una vez que ya tengo este fondo de emergencia por digamos 3 meses que yo lo quiero mantener, listo. Ahora quizás puedo, ese mismo dinero que yo estaba ahorrando, quizás el fondo ya, como ya lo tengo cubierto, ahora lo puedo destinar a otra cosa, a invertir o si lo quiero ocupar en gastos o a otra cosa. Pero así por lo menos en mi experiencia y con lo que yo he conversado con gente, siempre todos partimos así, ahorrando un pequeño monto cada mes hasta que ya cumplí mi meta y ahí ya puedo disponer de esa proporcionalidad que yo reservaba para otras cosas. Eso es la, Perfecto. la- la- la recomendación. Y claramente, volver a insistir, ese monto no lo dejen metido en un colchón ni en la cuenta corriente. Jueguenlo, ¿ya? Yo sé que los fondos mutuos hoy en día, ahora en el 2024, no están dando mucho, pero de repente es mejor tenerlo jugando un poco, o algún depósito a plazo, con un money market.
O lo otro que nuevamente decía Pablo, quizá en otro vehículo, pero que siempre sea líquido, ¿ya? Que puedan recuperar ese dinero rápidamente. Claro, o sea, a lo que iba yo, porque quizás se puede malinterpretar. Yo no tengo un fondo de emergencia clásico en el sentido de, claro, tener este fondo como en el colchón, por así decirlo. Yo tengo pensado cierto monto en caso de que pase una emergencia, pero la tengo invertida en acciones, que si bien es renta variable y pueden pasar muchas cosas, trato de que sea un porcentaje de inversión en acciones que sean más o menos estables y sólidas y que yo sepa que no voy a tener una sorpresa de que puedan caer mucho, que puedan ser más resistentes, estas acciones pueden ser más resistentes a recesiones y ese tipo de cosas. Entonces, por ahí va la estrategia. Claro, efectivamente tengo un fondo de emergencia, pero no el fondo de emergencia clásico que todos pensamos cuando le hablan de este fondo. Em, pero como digo, depende mucho de la persona. Tú lo tienes invertido en alguna, si se puede saber, en alguna parte de renta fija, lo tienes invertido en acciones, lo tienes en el cuenta corriente. Claro, como lo decía anteriormente, nosotros lo invertimos en depósito a plazo y así No. vamos juntando dinero de esa manera y después vamos moviendo renta de fondos para hacer otras cosas, pero son depósitos a plazo también 30, 60 días, no más que eso. Eh, Justamente por eso mismo. Pero como te decía, o sea, finalmente si alguien tiene otra alternativa, pueden ponerlo abajo también para que lo compartamos y lo discutamos. Pero un poco era eso, exponer qué es lo que es el fondo y su beneficio. Después ustedes claramente pueden optar a hacer otras cosas con ese fondo, pero eso es lo que siempre recomiendan para poder partir. Eh, le- En tu caso, tú tomas, para poco para ir cerrando, tú tomas en el caso del fondo de emergencia, obviamente el costo de vida. Tu idea es hacerlo a un año, pretendes dejarlo en una cierta cantidad de meses y no moverte de ahí. No sé cuál es tu estrategia. claro, como nos les comentábamos también en algunos videos anteriores, nosotros sabemos cuánto más o menos gastamos cada mes, entonces tenemos cubiertos esos gastos como por un periodo de 6 meses. Y eso es lo que nosotros vamos ahorrando. Todo lo adicional, eso se va invirtiendo, o se utiliza para otras cosas, pero ese monto siempre lo tenemos, intentamos de tener ese gasto durante 6 meses de manera líquida, en caso de que se requiera. Una inversión usualmente en un depósito a plazo o en fondos mutuos, que es lo que recomiendan, pero ahí lo tenemos, eso es lo que nosotros hacemos básicamente en mi familia. Pero no han pensado en extender el tiempo. Eso No, de que llegue a ser un año. ¿Cuál no, es la no. razón de los 6 meses? No, 6 meses ¿Alguna un fecha? poco, de hecho, bueno, y un poco también para ir cerrando, o sea, cuando uno dice, mira, ¿sabes qué? Por el tema de la indemnización, en tema laboral, cuando a alguien lo despiden, dentro de varios fines que tiene esa indemnización, además de reconocer el trabajo de la persona durante cierta cantidad de años, uno de esos objetivos que tiene también es justamente proveer a la persona de un fondo para que durante un periodo determinado encuentre un trabajo, entonces, y vuelva a poder tener un ingreso. Entonces, ya, nuevamente, dependiendo del motivo del despido. Eh, y eso en virtud de la Y cantidad de años además que está el ha seguro de trabajado. cesantía. Además, eso es otra cosa, claro, pero si uno en verdad, Claro. bueno, dependiendo qué tan grande esté el seguro de cesantía o el fondo que uno pueda haber obtenido durante los años que haya trabajado. Claro, lo que voy yo igual, si la idea es tener un fondo de emergencia en caso de que uno no esté con trabajo, convendría en ese caso, si es que uno está también apretado económicamente, quizás tomar este seguro de cesantía si es despedido y ocuparlo en vez de, para no tener un fondo de emergencia. Es que el seguro de cesantía es obligatorio en todo caso, pero ahí se va formando como un fondo. ¿Tú te refieres al fondo que se genera en la AFC? Sí, pero ese Sí. uno lo puede solicitar cuando lo despiden. Claro, claro, pero depende, porque si uno al final tiene poco monto, te lo No, pones rápidamente, entonces no te sirve, y obvio, si sí. tienes mucho gasto, tampoco te sirve mucho. Eh, Sí. un poco para paliar algunas cosas, pero va a depender. Ujú, ujú. Claro, digo yo que uno lo podría considerar dentro de ese fondo de emergencia, También, claro. Ahora, aunque sea nuevamente, poco, quizás. uno puede decir, me van a indemnizar si me despiden, pero dependiendo nuevamente, dependiendo de la causal del Claro. despido, o si uno de repente totalmente puede dar la libertad de decir,
sabes que no aguanto más O este renunciar. trabajo y renuncio, porque, no, porque Mm. quizás, por qué motivo puedo haber tenido en la oficina con el equipo, y uno puede tener, entre comillas, esa tranquilidad de poder renunciar libremente y decir, ya, igual tengo ingresos para 3 o 4, 5 o 6 meses, en caso de emergencia, y no tengo que Sí. aguantar porque no tengo la plata. Sí, yo creo que lo veo un poquito más urgente en el caso, como decía, de los emprendedores. Al final, porque ahí los ingresos no son constantes, ya se pone más difícil la cosa. Entonces, si uno decide emprender, siempre es bueno tener ahí, para no tampoco sumarle, además de la presión del emprendimiento, sumar la presión de tener que pagar las cuentas y que no alcance. Exacto, exacto. Ujú. Bien, un aviso para antes de ir terminando, lo que sí los invitamos si a ustedes les gusta este tipo de contenido, que se suscriban a nuestro canal, que también participen, porque eso a nosotros nos ayuda bastante, tanto el tema de las suscripciones para seguir haciendo contenido, como también los comentarios que ustedes nos hagan para poder saber cómo ir enfocando de mejor manera este canal y este programa. Sí, si les gusta tanto este contenido más estilo de conversaciones, o las entrevistas que hacemos, o la parte que también es más de educación financiera o de educación en general, sería muy bueno que se suscribieran, si obviamente les gusta. Así que eh, eso, nos despedimos hasta el miércoles en un nuevo episodio y nos vemos. Chao, que estén bien. Chao, chao.